Bueno, seguimos con lo que es fosa craneal anterior. Vamos a ver lo que es el abordaje endoscópico. Ya previamente hablamos de lo que son las diferentes etapas, más que nada la primera etapa nasal. Repasamos de nuevo lo que es la etapa esfenoidal en lo que respecta a la fosa anterior. Tenemos en el centro de la región celar, por delante y medial de la unión entre el óptico y la carótida, el tubérculo celar. Como dijimos hoy, fíjense que el hueso trabecular del tubérculo celar hace que esta área sea un poco más grisácea. Y después, si seguimos más hacia anterior, tenemos lo que es ya el plano esfenoidal, que está limitado hacia los lados por los nervios ópticos. La otra visión lateral, vemos bien el nervio óptico que se dirige hacia adelante y por debajo, ¿sí?, lo que es el contenido de la fisura orbitaria superior. Este es el abordaje que hemos visto hoy a la región celar, que muchas veces lo podemos extender en un abordaje transtubérculo. Lo que se hace en este abordaje es hacer un drilado en sentido horizontal y comer lo más que se pueda, fresar, mejor dicho, lo que es el tubérculo celar, extendiéndonos un poco hacia anterior y después decolar todo este espacio hacia inferior. Tenemos un abordaje transtubercular. Si esto lo extendemos en un abordaje transplano, el plano esfenoidal tiene esta forma, ¿sí? Es como un trapecio de base anterior que tiene como límite lateral los nervios ópticos y de base anterior, ¿sí? Todo esto es lo que es la fosa, el plano esfenoidal, limitado hacia adelante por la lámina cribosa. Lo que hacemos es, esta porción de hueso también la fresamos en sentido horizontal hasta dejar, como dicen, catáfilas de cebolla, y luego con un disector vamos a descender toda esta plaqueta hacia inferior, quedando de esta forma el plano esfenoidal resecado, ¿sí? Entonces, el plano esfenoidal, una porción trapezoidal, que la fresamos en sentido horizontal y después la vamos decorando hacia inferior. Y tenemos ya la exposición de lo que es el plano esfenoidal, el tubérculo celar y lo que es la silla. Acá también vemos que está expuesto lo que es la porción proximal de lo que es el nervio óptico, la porción canalicular, y vemos el receso óptico-carotídeo lateral para finalmente tener esta exposición. La dura madre, dependiendo de la patología a abordar, la vamos a ver de diferentes maneras. En el caso de que queramos descomprimir el nervio óptico, podemos hacer una incisión en este sentido para proteger lo que es la arteria oftálmica y el nervio óptico en sí. Pero muchas veces lo que se puede hacer es, en el caso, por ejemplo, de meningiomas del plano, hacer un corte de posterior anterior y extendernos hacia la porción sana, como por ejemplo en el caso de los meningiomas. Si nos extendemos más hacia anterior, vemos en la porción detrás de esto el plano esfenoidal resecado, y esto que es el platillo cribiforme. Para llegar a esta exposición lo que se hizo fue sacar la porción superior del septum, de la porción vertical de la lámina del etmoides, y esto va a estar anclado hacia los lados, por lo que es ya la lámina cribosa propiamente dicha. Vemos como reparo anatómico las arterias etmoidales anteriores, que tienen una dirección oblicua, de lateral a medial y de posterior a anterior, y las arterias etmoidales posteriores que tienen un sentido perpendicular o horizontal. Esto nos va a servir para identificar bien estas estructuras. En la porción más anterior vemos lo que es el ostium o el receso frontal. Acá está ampliado, ¿sí?, para exponer esto que es la pared posterior del seno frontal. Tenemos que hacer lo que se llama un draft 3, que es resecar todas estas estructuras para tener esta visión. El receso frontal va a estar ampliado hacia lateral y vamos a exponer lo que es la porción posterior del seno frontal. Para empezar con este abordaje, vamos a identificar acá, por ejemplo, lo que es la mucosa olfatoria y los filetes nerviosos. Para empezar con este abordaje, hacemos un drilado también de lo que es el platillo cribiforme. Hemos coagulado acá las arterias etmoidales anteriores y posteriores. El abordaje que hagamos acá depende siempre de la patología que queramos abordar. Muchas veces, como por ejemplo en el caso de esthesioneuroblastoma, es necesario resecar todo esto en bloque, ¿sí?, para hacer una buena resección tumoral. Lo que se recomienda es hacer un abordaje primero de un lado, coagular las arterias etmoidales. Recuerden que siempre lo ideal es coagularlas bien medial y no tan pegado a lo que es la pared de la órbita, ya que cuando uno corta y coagula, pues se pueden retraer y meterse en la órbita y después hacer un sangrado en una segunda etapa dentro de la órbita con lo que eso significa. Podemos hacer un drilado de un lado, lo completamos del otro lado y dejamos para lo último esta porción anterior. ¿Por qué? Porque esta porción anterior lo que nos va a hacer, nos va a anclar, ¿sí?, esta porción del etmoides. Entonces podemos resecar. Si nosotros sacamos esto de entrada, esto se va a mover todo y va a ser difícil resecarlo. Entonces, para hacer una buena resección en bloque, hacemos la resección de un lado, después del otro. Finalmente, dejamos la porción más anterior, que es lo que está por delante de la crista Galli.
Acá resecamos todo lo que es el hueso, ¿sí? Fíjense, está abierta toda la dura madre. Acá se ve la impronta que deja la crista Galli en la dura madre, y sabemos que de acá para adelante, ya estamos ya en lo que es el seno frontal, muchas veces existe la permeabilización de una vena emisaria, que es donde está el agujero ciego, que muchas veces esa vena emisaria sirve como fuente de propagación de patología nasal a intracraneal. Una vez que resecamos todo el hueso, nos dirigimos desde la porción más anterior, si está la crista Galli, acá por delante y por encima va a estar lo que es la inserción de la hoz cerebral, que lo que hacemos es cortarla por delante de la inserción de la crista Galli para finalmente tener esta exposición. Acá podemos ver la cara anterior, la cara medial del cerebro, de la fosa anterior, giro orbital medial, nervio olfatorio, giro recto, y dependiendo de la patología a tratar, vamos a hacer una resección en bloque o no. Este es el abordaje que más se utiliza para la patología endonasal, que se puede abordar por vía transcribiforme. Fíjense, acá se ven ya las venas puente que van al seno. Y finalmente, si juntamos todo lo que hablamos recién, podemos tener este abordaje, toda esta exposición, desde lo que es la región celar, el tubérculo celar, un abordaje transtubérculo, transplano, vemos el complejo comunicante anterior, en relación con el quiasma y los dos nervios ópticos, el primer par, giro recto y fisura interhemisférica. Eso es todo. Muchas gracias.